El cartero nunca olvidaría la tarde en que el niño le entregó una carta sin destinatario y le dijo, con ojos llenos de lágrimas, «Por favor, encuéntrala, aunque no sé dónde está». Si esta historia ya tocó tu corazón en los primeros segundos, te invito a suscribirte. Pero quédate, porque lo más importante está a punto de revelarse. La aldea de San Miguel del Valle siempre había sido un lugar donde el tiempo parecía moverse más despacio. Las casas de adobe se alineaban en calles estrechas de piedra, y los techos de teja roja brillaban bajo el sol de la tarde como brasas dormidas. El aire olía a pan recién horneado y a tierra mojada cuando llovía, y el sonido de las campanas de la iglesia marcaba las horas con una precisión que nadie cuestionaba. En ese rincón del mundo, cada rostro era conocido, cada historia compartida, y cada secreto, tarde o temprano, salía a la luz. Las mañanas en San Miguel comenzaban siempre de la misma manera. El gallo de don Ramiro cantaba antes del amanecer, despertando a los gallos de las casas vecinas en una sinfonía caótica que se extendía por todo el pueblo. Luego venían los primeros ruidos de la vida cotidiana, puertas de madera que se abrían con chirridos familiares, el sonido del agua cayendo en las piletas de piedra, las voces de las mujeres llamando a sus hijos para el desayuno, el aroma del café colándose por las ventanas abiertas. Don Emilio había sido el cartero de San Miguel durante 43 años. Sus manos, curtidas por el sol y arrugadas como papel viejo, habían tocado miles de cartas. Conocía la letra de cada vecino. Sabía quién esperaba noticias de la ciudad, quién recibía remesas del extranjero, quién guardaba cartas de amor en cajones secretos. Caminaba todos los días con su bolsa de cuero gastado colgando del hombro, saludando con una sonrisa suave, deteniéndose a conversar en los portales, siendo testigo silencioso de las alegrías y tristezas de aquella comunidad. Su rutina era sagrada. Salía de su casa a las 7 de la mañana, cuando el sol apenas comenzaba a calentar las piedras del camino. Primero pasaba por la panadería de doña Lucía, donde ella siempre le guardaba un pan dulce recién salido del horno. Luego caminaba por la calle principal, saludando a don Marcos, que barría la entrada de su tienda, a las hermanas Pérez, que regaban las flores en sus macetas de barro, al padre Agustín, que se dirigía a la iglesia para la misa de la mañana. Cada paso, cada saludo, cada rostro era parte de un ritual que le daba sentido a sus días. Pero en los últimos meses, don Emilio había notado algo inusual. Todos los días, al pasar frente a la casa de la familia Vargas, un niño lo esperaba sentado en el escalón de la entrada. Se llamaba Mateo. Tendría unos 9 años, tal vez 10. Tenía el cabello oscuro y desordenado, los ojos grandes y oscuros como pozos profundos, y una mirada que parecía buscar algo más allá del horizonte. Vestía siempre la misma camisa azul desteñida y unos pantalones cortos con remiendo en la rodilla. Sus pies descalzos se balanceaban mientras esperaba, y en sus manos sostenía siempre un sobre blanco. La primera vez que don Emilio se detuvo frente a él, Mateo levantó la mirada con timidez. Sus ojos reflejaban una mezcla de esperanza y melancolía que le recordó a los perros callejeros que esperaban en las esquinas, anhelando un gesto de bondad. «Buenos días, don Emilio», dijo con voz suave, casi un susurro. «Buenos días, niño. ¿Esperas alguna carta?» Mateo negó con la cabeza, pero sus ojos dijeron lo contrario. Había algo en su expresión, algo que no podía ocultar por completo. Solo quería verlo pasar. Don Emilio sonrió, revolvió el cabello del pequeño con cariño y continuó su camino. Pero al día siguiente, Mateo estaba allí otra vez, y al otro día también, y así, durante semanas. Cada mañana el niño aparecía en el mismo lugar, a la misma hora, con el mismo sobre blanco en las manos.
Nunca decía nada más, solo observaba al cartero pasar, como si su sola presencia fuera suficiente consuelo. Don Emilio comenzó a preguntarse qué historia se escondía detrás de esos ojos tristes. Conocía bien a la familia Vargas. Sabía que el niño vivía con su abuela, doña Carmen, una mujer de rostro severo pero corazón blando, aunque ella nunca lo demostrara. La casa era modesta, con paredes encaladas y un pequeño jardín donde crecían geranios y hierbabuena. A través de la ventana, don Emilio podía ver a veces a doña Carmen moviéndose en la cocina, preparando tortillas o lavando platos, siempre ocupada, siempre en silencio. Una tarde de octubre, cuando las hojas comenzaban a caer y el viento traía el olor de las primeras lluvias, Mateo se puso de pie al ver acercarse al cartero. Esta vez, en lugar de quedarse en silencio, extendió la mano y le entregó el sobre blanco que siempre llevaba consigo. Sus dedos temblaban ligeramente, como si lo que estaba haciendo requiriera todo su valor. Don Emilio, ¿puede entregar esto? El cartero tomó el sobre con cuidado. No tenía dirección, no tenía nombre. Solo estaba cerrado con cinta adhesiva y tenía una pequeña mancha de tinta en una esquina, como si alguien hubiera llorado sobre él. El papel estaba ligeramente arrugado, como si hubiera sido guardado y sacado muchas veces, doblado y desdoblado con manos nerviosas. Hijo, esto no tiene destinatario. ¿A quién quieres enviarlo? Mateo bajó la mirada. Sus labios temblaron antes de responder. Don Emilio vio cómo el niño apretaba los puños, cómo contenía las lágrimas que amenazaban con desbordarse. A mi mamá. Don Emilio sintió un nudo en la garganta. Conocía a la familia Vargas. Sabía que el niño vivía con su abuela. Sabía que la madre de Mateo, una joven llamada Isabel, había partido años atrás sin dejar rastro. Nadie hablaba de ella. Era como si su nombre estuviera prohibido en esa casa. Las pocas veces que alguien la mencionaba en el pueblo, las conversaciones se volvían susurros, miradas de compasión mezcladas con juicio. ¿Y dónde está tu mamá, Mateo? El niño alzó los ojos, y en ellos había una mezcla de esperanza y dolor tan profunda que don Emilio tuvo que apartar la mirada por un momento. No lo sé. Por eso necesito que usted la encuentre. Usted conoce todas las casas, usted sabe dónde vive la gente, usted entrega cartas a todos. Por favor, don Emilio, encuentre a mi mamá. El cartero miró el sobre en sus manos, sintió el peso de aquella petición, tan simple y a la vez tan imposible. Era solo un sobre blanco, pero contenía el universo entero de un niño que añoraba a su madre. Cuando volvió a mirar a Mateo, cuando vio esas lágrimas contenidas, esos labios temblorosos, esa esperanza desesperada, supo que no podía decir que no. «Dame unos días, Mateo. Voy a intentarlo». El rostro del niño se iluminó como si acabaran de encender una vela en la oscuridad. Una sonrisa tímida apareció en sus labios. «¿De verdad? ¿De verdad lo hará?» «De verdad, te lo prometo». Mateo dio un pequeño salto y abrazó al cartero con fuerza. Don Emilio sintió los bracitos delgados rodeando su cintura, sintió el corazón del niño latiendo rápido contra su pecho. Cuando Mateo se separó, tenía lágrimas en los ojos, pero esta vez eran lágrimas de alegría. «Gracias, don Emilio. Gracias, gracias, gracias. Y si tú también has esperado alguna vez una carta que cambió tu vida, cuéntamelo en los comentarios». Esa noche, don Emilio regresó a su pequeña casa al final del pueblo. Vivía solo desde que su esposa, Magdalena, había fallecido 5 años atrás. La casa olía a café y a periódicos viejos, a madera y a recuerdos. Las paredes estaban decoradas con fotografías descoloridas. Su boda, sus hijos cuando eran pequeños, Magdalena sonriendo en el jardín. Cada objeto en esa casa tenía una historia, una memoria adherida como polvo invisible.
Se sentó en su silla de madera junto a la ventana, la misma donde se sentaba todas las noches a leer o simplemente a mirar las estrellas. Encendió una lámpara de aceite que proyectaba sombras suaves en las paredes y abrió con cuidado el sobre que Mateo le había entregado. Dentro había una hoja de papel rayado, arrancada de un cuaderno escolar. La letra era torpe, infantil, con trazos irregulares y algunas palabras mal escritas, pero cada palabra estaba escrita con un cuidado infinito. Don Emilio comenzó a leer y con cada línea sintió que su corazón se partía un poco más. Querida mamá, no sé si vas a leer esto. No sé si don Emilio te va a encontrar. Pero yo necesito decirte que te extraño todos los días. La abuela dice que te fuiste porque no nos querías, pero yo no lo creo. Yo creo que algo pasó. Yo creo que tú me quieres. Cuando me despierto, todavía recuerdo tu voz cantando. Cantabas esa canción de la luna y las estrellas. Yo la canto a veces cuando no puedo dormir. Cuando llueve, recuerdo cuando me abrazabas y me decías que no tuviera miedo de los truenos, que eran solo el cielo jugando a los bolos. Yo guardo tu foto debajo de mi almohada. La miro todas las noches antes de dormir. Está un poco rota en las esquinas, porque la miro mucho. En la escuela todos tienen mamás que los recogen. Yo me quedo con la abuela, y ella es buena conmigo, pero no es lo mismo. Ella nunca me abraza como tú lo hacías. Ella nunca me dice que me quiere. A veces los niños me preguntan ¿dónde está mi mamá? Y yo no sé qué decir. Digo que estás trabajando lejos, pero creo que ellos saben que no es verdad. Si lees esto, por favor regresa. O al menos, escríbeme. Quiero saber que estás bien. Quiero saber que piensas en mí. Quiero saber que no te olvidaste de mí. Te quiero, mamá. Te quiero mucho, mucho, mucho. Mateo. Don Emilio cerró los ojos. Una lágrima resbaló por su mejilla y cayó sobre el papel, mezclándose con las manchas de tinta que ya estaban allí. Dobló la carta con reverencia y la guardó en el bolsillo de su camisa, justo sobre el corazón. Esa noche no pudo dormir. Se quedó despierto pensando en ese niño que esperaba todos los días, en esa madre desaparecida, en todas las historias rotas que había visto en su vida como cartero. A la mañana siguiente comenzó su búsqueda. Primero fue a la casa de doña Carmen. La anciana lo recibió en la puerta con una expresión desconfiada. Vestía un delantal manchado de harina y tenía las manos húmedas, como si hubiera estado lavando ropa. Don Emilio, ¿qué lo trae por aquí? Ya le entregué el recibo del agua. Vengo a preguntarle por Isabel. El rostro de doña Carmen se endureció de inmediato. Sus labios se apretaron en una línea delgada y sus ojos se volvieron fríos. Esa mujer no existe para mí. Se fue y nos abandonó. No quiero volver a oír su nombre en esta casa. Doña Carmen, el niño la extraña. Tiene derecho a saber dónde está su madre. Ese niño está mejor sin ella, respondió la anciana con voz cortante. Isabel era una irresponsable. Se enamoró de un hombre que solo le trajo problemas. Un forastero sin oficio ni beneficio que le llenó la cabeza de sueños imposibles. Cuando él se fue, ella también desapareció. No dejó dirección, no dejó carta, nada. ¿Y sabe qué? Mejor así. Mateo está mejor conmigo. Pero él sufre, doña Carmen. Un niño necesita a su madre. La anciana desvió la mirada. Por un momento su expresión se suavizó y don Emilio pudo ver el dolor escondido detrás de la dureza. ¿Usted cree que yo no sufro también?, dijo en voz baja. Esa niña es mi hija. La crié sola después de que su padre murió. Le di todo lo que pude. Y ella me pagó yéndose sin decir adiós, dejándome a su hijo para que yo lo criara en mi vejez. ¿Sabe lo que es eso? Don Emilio asintió con comprensión. Lo sé, pero tal vez ella tuvo sus razones.
Tal vez ella también está sufriendo. Doña Carmen guardó silencio durante un largo momento. Finalmente, con un suspiro cansado, habló. Hace años, antes de irse, ella mencionó algo sobre un pueblo en las montañas, San Rafael de las Flores, creo. Decía que allí vivía una tía lejana, una hermana de mi difunto esposo, pero no estoy segura, y no me importa saberlo. ¿Tiene alguna otra información? ¿Algún nombre? La tía se llamaba Soledad. Pero eso fue hace muchos años. No sé si todavía vive, no sé si Isabel realmente fue allá. Y francamente, don Emilio, prefiero no saberlo. Si ella quisiera volver, ya lo habría hecho. Don Emilio asintió y se despidió. Mientras caminaba de regreso por las calles empedradas, sintió una mezcla de tristeza y determinación. San Rafael de las Flores estaba a 2 días de viaje en las montañas del norte. No era fácil llegar allá, pero tampoco imposible. Durante los días siguientes, don Emilio hizo más averiguaciones. Habló con antiguos vecinos que recordaban a Isabel. Doña Marta, la costurera, recordaba que Isabel solía comprarle telas de colores. Era una muchacha alegre, dijo doña Marta mientras cosía un vestido. Siempre cantando, siempre soñando. Me compraba retazos de tela y hacía muñecos para su niño. Tenía manos de artista. Pero después de que ese hombre la abandonó, cambió. Se volvió callada, triste, y un día simplemente desapareció. Don Emilio también habló con el padre de la iglesia, el padre Agustín, que recordaba haber bautizado a Isabel cuando era niña. Era una niña hermosa, dijo el sacerdote con nostalgia. Inteligente, bondadosa. Venía a misa todos los domingos con su madre, pero cuando creció, cuando se enamoró de ese forastero, las cosas cambiaron. Su madre no aprobaba la relación. Hubo discusiones, gritos, puertas azotadas. Y cuando nació Mateo, sin que ellos estuvieran casados, el escándalo fue terrible para doña Carmen. En un pueblo como este, esas cosas importan. Y el padre del niño se fue cuando Mateo tenía 2 años. Prometió volver, pero nunca lo hizo. Isabel esperó durante meses. La vi muchas veces sentada en la plaza, mirando el camino, esperando, y poco después, ella también se fue. Don Emilio también visitó a la maestra de la escuela, la señorita Rosario, que había sido maestra de Isabel muchos años atrás. Era mi mejor estudiante, dijo la maestra mientras hojeaba viejos cuadernos. Mire, aquí tengo algunos de sus trabajos. Escribía historias preciosas, dibujaba paisajes con una sensibilidad increíble. Le dije que debería estudiar en la ciudad, que tenía talento para las artes, pero se enamoró. Y ya sabe cómo termina esa historia. El amor a veces nos ciega. Cada testimonio agregaba una pieza al rompecabezas. Don Emilio comenzó a entender que Isabel no había sido la mujer egoísta que doña Carmen describía. Era una mujer que había sufrido, que había tomado decisiones difíciles, que había sido juzgada sin piedad por un pueblo que no perdonaba los errores. Una tarde, mientras revisaba viejos registros en la oficina de correos, don Emilio encontró algo que le aceleró el corazón. Era un sobre antiguo, devuelto hacía 5 años por falta de destinatario. Estaba dirigido a Isabel Vargas, en San Rafael de las Flores. La dirección era incompleta, borrosa, escrita con prisa, pero era un comienzo. Alguien había intentado contactarla allí. Eso significaba que tal vez doña Carmen tenía razón. Tal vez Isabel realmente había ido a ese pueblo. Al día siguiente, don Emilio pidió permiso en su trabajo. El jefe de la oficina de correos, un hombre joven que acababa de llegar de la ciudad, lo miró con incredulidad. ¿Va a viajar 2 días para buscar a una mujer que tal vez ni siquiera esté allí? Don Emilio, con todo respeto, usted ya está muy viejo para esas aventuras. Hice una promesa, respondió el cartero con firmeza. Y un cartero siempre cumple sus promesas.
El jefe suspiró y finalmente asintió. Está bien, tome una semana, pero tenga cuidado, esas montañas son peligrosas. Don Emilio regresó a su casa y preparó una pequeña mochila. Guardó la carta de Mateo, algo de ropa, un poco de dinero, pan y queso para el camino. Esa noche, antes de dormir, miró la fotografía de su esposa en la pared. «Magdalena», susurró, «si estás escuchándome desde donde estés, cuídame en este viaje. Lo hago por ese niño. Tú entenderías». A la mañana siguiente, antes del amanecer, don Emilio tomó el primer autobús que salía hacia el norte. Mateo no sabía que él se iba, pero don Emilio le había dejado una nota con el panadero. «Voy a buscarla. Ten fe». El camino hacia San Rafael de las Flores era largo y tortuoso. El autobús subía por carreteras estrechas que bordeaban precipicios vertiginosos. A un lado se elevaban montañas cubiertas de pinos y robles. A otro lado se abría el abismo, profundo y oscuro. El autobús crujía y gemía en cada curva, y más de una vez don Emilio pensó que no llegarían vivos. Los demás pasajeros iban en silencio, algunos dormitando, otros mirando por las ventanas con expresiones resignadas. El paisaje cambiaba constantemente. Primero fueron tierras de cultivo, campos de maíz dorado meciéndose con el viento. Después vinieron los bosques densos donde el sol apenas penetraba. Luego, las montañas áridas con rocas grises y cactus retorcidos. Y finalmente, cuando ya llevaban horas de viaje, comenzaron a subir hacia las tierras altas donde la niebla lo envolvía todo como un manto blanco. Don Emilio miraba por la ventana, sosteniendo su bolsa con fuerza, repitiendo en silencio como una oración: «Voy a encontrarla, voy a encontrarla. Por Mateo, voy a encontrarla». Se detuvieron en varios pueblos pequeños durante el camino. En uno de ellos, don Emilio bajó a estirar las piernas y compró tamales calientes de una señora que los vendía en la plaza. El pueblo era triste, con casas de ladrillo sin pintar y calles de tierra. Los niños jugaban descalzos y los perros flacos vagaban en busca de comida. Don Emilio comió sus tamales pensando en Mateo, preguntándose si estaba bien, si doña Carmen le había dado su desayuno, si había ido a la escuela. El autobús continuó su viaje. Pasaron por un río caudaloso donde el conductor se detuvo para que el motor se enfriara. Don Emilio bajó y se lavó la cara con el agua fría que corría entre las piedras. El sonido del río era reconfortante, un murmullo constante que le recordaba la simplicidad de la naturaleza, la persistencia del agua que siempre encuentra su camino. Llegaron a San Rafael de las Flores al atardecer del segundo día. El pueblo era aún más pequeño que San Miguel, apenas una veintena de casas esparcidas en una ladera empinada. La niebla lo envolvía todo como un velo húmedo y frío. Las casas eran de madera oscura con techos de lámina y los caminos eran de tierra lodosa. No había plaza central, solo una pequeña capilla de piedra con una cruz de madera en el techo. El silencio era profundo, roto solo por el ladrido lejano de un perro y el canto melancólico de un pájaro que don Emilio no pudo identificar. Don Emilio bajó del autobús con sus piernas entumecidas y adoloridas. El frío de la montaña lo golpeó inmediatamente. Se ajustó su suéter y preguntó al conductor dónde podía encontrar alojamiento. «No hay hotel aquí», respondió el conductor. «Pero puede preguntar en la tienda. Tal vez la dueña le alquile un cuarto». Don Emilio caminó por el camino principal hasta encontrar una pequeña tienda que vendía de todo: velas, frijoles, jabón, refrescos, herramientas. La dueña era una mujer mayor con un chal de lana gruesa sobre los hombros y un rostro curtido por el clima de la montaña. «Buenas tardes», saludó don Emilio. «Busco alojamiento por una noche». La mujer lo evaluó con la mirada. «Tengo un cuarto en la parte de atrás. 5 pesos la noche con desayuno incluido». «Perfecto.
También busco información sobre alguien, una mujer llamada Isabel Vargas. ¿La conoce? La mujer frunció el ceño, pensativa. Isabel Vargas, no conozco a nadie con ese nombre. ¿Es de aquí? No, pero tal vez vive con una tía, una señora llamada Soledad. La expresión de la mujer cambió ligeramente. Hubo un destello de reconocimiento en sus ojos. Doña Soledad murió hace 2 años. Era una mujer solitaria que vivía en la última casa del camino, al final del pueblo. Pero después de su muerte, alguien se quedó en esa casa. Una mujer joven. No sale mucho. No habla con nadie. Compra lo necesario y se va. Nadie sabe quién es ni de dónde viene. Algunos dicen que es familia de Doña Soledad, otros dicen que es una intrusa, pero nadie se mete en sus asuntos. El corazón de don Emilio comenzó a latir más rápido. ¿Dónde está esa casa exactamente? La mujer señaló hacia el final del camino, donde los árboles se volvían más densos. Siga el camino hasta que termine. Es la última casa. No tiene pérdida. Pero le advierto, esa mujer no recibe visitas. Varias personas han intentado hablar con ella y les ha cerrado la puerta en la cara. Gracias, voy a intentarlo. Don Emilio dejó su mochila en el cuarto que la mujer le había dado, se lavó la cara y salió de inmediato hacia el final del camino. La luz del día estaba desapareciendo rápidamente y la niebla se hacía más espesa. El sendero estaba cubierto de hojas mojadas que crujían bajo sus pies, y el aire olía a pino, a musgo húmedo, a tierra de montaña. A medida que avanzaba, las casas se espaciaban más hasta que solo quedó el bosque a ambos lados del camino. Al final del sendero, casi escondida entre los árboles, había una casita de madera con un techo de lámina oxidada. Las ventanas estaban cerradas con cortinas raídas, pero una luz tenue brillaba adentro, visible a través de las rendijas. Había un pequeño jardín descuidado en el frente, con hierbas silvestres y algunas flores marchitas. El lugar emanaba una sensación de abandono y soledad que le partió el corazón. Don Emilio se acercó a la puerta y tocó con suavidad. Su mano temblaba. No sabía si por el frío, por el cansancio del viaje, o por la emoción de estar tan cerca de cumplir su promesa. No hubo respuesta. Tocó otra vez, un poco más fuerte, y escuchó movimiento adentro, pasos lentos, cautelosos. ¿Quién es?, preguntó una voz de mujer desde adentro, una voz cansada, desconfiada, teñida de miedo. Soy don Emilio, cartero de San Miguel del Valle. Busco a Isabel Vargas. Hubo un silencio largo, tan largo que don Emilio pensó que la mujer no abriría, pero finalmente escuchó el sonido de una tranca siendo retirada. La puerta se abrió apenas una rendija, y en la penumbra apareció el rostro de una mujer joven. Don Emilio la reconoció inmediatamente, aunque habían pasado 5 años. Tenía el cabello oscuro recogido en una trenza descuidada, los ojos grandes y tristes, los mismos ojos que Mateo, y una palidez que hablaba de noches sin sueño y días sin sol. Su rostro estaba más delgado, más marcado, con líneas de sufrimiento que no deberían estar en alguien tan joven. Vestía un suéter grande y remendado que parecía tragarla, y sus manos, que sostenían el marco de la puerta, temblaban ligeramente. ¿Quién la busca?, preguntó en voz apenas audible. Su hijo. La mujer se quedó completamente inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. Sus labios temblaron y sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneamente. «¿Mateo?», susurró, y en esa única palabra había todo un universo de amor, dolor, culpa y anhelo. «Sí, Mateo». Ella se cubrió el rostro con las manos y comenzó a sollozar. Su cuerpo se dobló ligeramente, como si el peso de ese nombre fuera demasiado para soportar. Don Emilio vio entonces, en la luz tenue que salía de la casa, lo que la penumbra inicial había ocultado,
Isabel estaba muy enferma. Su cuerpo era demasiado delgado, casi frágil, y en su rostro había esa palidez que solo viene de una enfermedad larga y dolorosa. «Por favor, pase», dijo ella finalmente abriendo la puerta completamente y haciendo un gesto débil con la mano. Don Emilio entró en la casa. El interior era humilde pero sorprendentemente limpio y ordenado. Había una cama en una esquina cubierta con una manta tejida a mano. Una mesa pequeña con 2 sillas, una estufa de leña que emanaba un calor débil, un estante con algunos libros y platos. En las paredes colgaban dibujos infantiles, viejos y desteñidos, pero cuidadosamente enmarcados con madera tosca. Don Emilio reconoció de inmediato el trazo torpe de un niño pequeño. Eran dibujos que Mateo había hecho años atrás. Una casa con un sol sonriente, una familia tomada de las manos, un árbol con pájaros, flores de colores imposibles. Isabel se sentó en la cama porque parecía que las piernas no la sostenían más. Se secó las lágrimas con la manga de su suéter y miró a don Emilio con ojos suplicantes. «¿Cómo está? ¿Cómo está mi niño?» «Está bien. Vive con doña Carmen. Va a la escuela. Come bien. Pero te extraña todos los días, Isabel. Te extraña con cada fibra de su ser». Ella cerró los ojos y las lágrimas siguieron cayendo silenciosamente. Yo no quise dejarlo. Créame, don Emilio, por Dios que no quise. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida. ¿Qué pasó, hija? ¿Por qué te fuiste? Isabel respiró hondo, como si estuviera reuniendo fuerzas para contar una historia que había guardado demasiado tiempo. Hace 5 años, cuando Mateo tenía 4 años, empecé a sentirme mal. Al principio pensé que era cansancio, que era la tristeza por el abandono de su padre, pero empeoraba cada día. Tosía sangre por las noches. No podía respirar bien. Me despertaba ahogándome. Un doctor que pasó por el pueblo me examinó y me dijo que tenía tuberculosis, que necesitaba tratamiento urgente, que tenía que ir a un sanatorio en la ciudad. Pero no teníamos dinero, don Emilio, no teníamos nada. Y mi mamá me culpó por todo. Me dijo que me lo merecía, que era el castigo por haberme ido con ese hombre, por haber traído vergüenza a la familia. Me dijo que si me quedaba, contagiaría a Mateo, que lo mataría con mi enfermedad. Ella hizo una pausa, sollozando, limpiándose las lágrimas con manos temblorosas. Yo tenía tanto miedo, don Emilio, miedo de enfermar a mi hijo, miedo de que me viera morir lentamente, miedo de ser una carga. Mi tía Soledad me escribió y me ofreció su casa. Me dijo que aquí, en las montañas, el aire era puro y podría recuperarme. Pensé que si me iba, si desaparecía, Mateo podría tener una vida mejor. Pensé que mi mamá lo cuidaría bien. Pensé que sería más fácil para él crecer sin una madre enferma que lo avergonzara. Me fui una noche, mientras él dormía. Lo besé en la frente, guardé sus dibujos y me fui llorando todo el camino. Pero él no te olvidó, Isabel. Ese niño te ama con todo su corazón. Isabel se llevó las manos al pecho como si le doliera físicamente. Yo tampoco lo olvidé ni un solo día. Cada mañana me despierto pensando en él. Cada noche me duermo llorando. Guardo sus dibujos como si fueran tesoros. A veces hablo con ellos, les cuento cómo me siento. Me he curado un poco, el aire de aquí me ayudó, pero nunca tuve el valor de regresar. Pensé que él me odiaría. Pensé que sería mejor seguir siendo un recuerdo borroso que una madre fracasada. Ese niño escribió una carta para ti, Isabel. Aquí está. Don Emilio sacó el sobre del bolsillo de su camisa y se lo entregó. Isabel lo tomó con manos que no dejaban de temblar. Lo miró durante un largo momento antes de atreverse a abrirlo. Cuando finalmente lo hizo y comenzó a leer, su rostro se transformó. Primero había dolor, luego sorpresa, luego una ternura infinita.
Las lágrimas caían sobre el papel, empapando las palabras de su hijo, mezclándose con las manchas de tinta que ya estaban allí. Leyó cada palabra lentamente, saboreándola como si cada letra fuera un abrazo de su hijo. Cuando llegó a la parte donde Mateo decía que guardaba su foto bajo la almohada, Isabel sollozó tan fuerte que don Emilio tuvo que abrazarla. Ella se aferró a él como una niña perdida, llorando años de dolor, años de culpa, años de amor reprimido. «Él me recuerda», susurró entre sollozos. «Todavía me recuerda. Recuerda mi voz, recuerda las canciones, recuerda los abrazos. Yo pensé que me habría olvidado, que a su edad los niños olvidan». «Los niños nunca olvidan a sus madres, hija. Nunca». Isabel abrazó la carta contra su pecho como si fuera lo más preciado del mundo. Se meció suavemente, murmurando el nombre de su hijo una y otra vez. Esa noche Isabel no pudo dormir. Se quedó despierta leyendo y releyendo la carta de Mateo. Don Emilio se había despedido prometiendo volver al día siguiente, pero Isabel no podía pensar en dormir. Cada palabra de su hijo era un puñal y un bálsamo al mismo tiempo. Le dolía saber cuánto había sufrido, pero la llenaba de esperanza saber que todavía la amaba. Antes del amanecer, Isabel encendió una vela y sacó papel y lápiz. Sus manos todavía temblaban, pero tenía que escribir. Tenía que decirle a su hijo todo lo que había guardado durante 5 años. Comenzó a escribir con una urgencia desesperada, como si las palabras hubieran estado atrapadas en su garganta durante demasiado tiempo. «Mi querido Mateo, no hay palabras suficientes para decirte cuánto siento haberte dejado. No hay perdón suficiente para lo que hice, pero necesito que sepas la verdad. Me fui porque estaba muy enferma y tenía miedo de contagiarte. Me fui porque tu abuela me dijo que era lo mejor para ti. Me fui porque pensé que sin mí podrías ser más feliz. Pero cada día que he estado lejos ha sido un infierno. Cada día te he extrañado. Cada día he llorado por ti. Guardo cada uno de tus dibujos en mi pared. Los miro todas las mañanas y todas las noches. Son lo único que me ha mantenido viva en estos años. Cuando me siento muy mal, los veo y recuerdo tu risa, tus abrazos, tus preguntas infinitas, tu manera de decir «te quiero» con esa voz dulce que se me rompía el corazón de tanto amor. Quiero que sepas que yo también canto esa canción de la luna y las estrellas. La canto en voz baja, imaginando que tú me escuchas desde lejos. Quiero que sepas que no hay un solo día en que no piense en ti, en que no me arrepienta de haberme ido, en que no desee abrazarte una vez más. Don Emilio me encontró. Es un hombre bueno, como un ángel que vino a traerme tus palabras. Y ahora yo quiero regresar, quiero verte, quiero abrazarte, quiero pedirte perdón de rodillas. No sé si podrás perdonarme algún día, pero necesito intentarlo. Voy a regresar, mi amor. Voy a regresar a San Miguel. Voy a regresar a ti. Espérame, por favor, espérame. Te amo más que a mi propia vida. Nunca lo dudes. Tu mamá que siempre te amó, Isabel. Al día siguiente, cuando don Emilio llegó a la casa de Isabel, la encontró empacando sus pocas pertenencias en una maleta vieja. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar, pero en su rostro había una determinación que no estaba allí el día anterior. «Voy a regresar con usted», dijo. «No puedo esperar ni un día más. Necesito ver a mi hijo». «¿Estás segura? ¿Estás lo suficientemente fuerte para el viaje?» «No importa si estoy fuerte o no. Voy a regresar aunque tenga que arrastrarme. He perdido 5 años. No voy a perder ni un día más». Don Emilio sonrió con ternura. «Entonces vámonos. Hay un autobús que sale esta tarde». Isabel terminó de empacar. No tenía mucho. Algo de ropa, los dibujos de Mateo cuidadosamente enrollados, la fotografía de ambos que había salvado de su antigua vida. Antes de salir, miró la casa donde había vivido en soledad durante 5 años.
Era una casa triste, llena de recuerdos dolorosos, pero también era el lugar donde había aprendido que el amor de una madre no se desvanece con la distancia. Cerraron la puerta y comenzaron el camino de regreso al pueblo. Isabel caminaba despacio, todavía débil, pero con cada paso se sentía más viva. Don Emilio caminaba a su lado, sosteniendo su pequeña maleta, siendo una vez más el mensajero de la esperanza. En la tienda, la dueña los vio pasar y les deseó buen viaje con una sonrisa. Subieron al autobús que los llevaría de vuelta a través de las montañas. Isabel se sentó junto a la ventana y miró el paisaje que dejaba atrás. Las montañas neblinosas, los árboles de pino, el silencio pesado de San Rafael. Estaba dejando atrás su exilio, su penitencia, su soledad. El viaje de regreso fue largo, pero Isabel apenas lo notó. Estaba perdida en sus pensamientos, imaginando el momento en que vería a Mateo. ¿La reconocería? ¿Correría hacia ella o se quedaría inmóvil? ¿Lloraría? ¿Sonreiría? ¿La perdonaría? Las preguntas la atormentaban, pero también la llenaban de una anticipación que la hacía sentir viva. Don Emilio, sentado a su lado, la observaba de vez en cuando. Veía en ella a todas las madres que había conocido, todas las mujeres que habían sacrificado algo por sus hijos. La vida no era fácil para nadie, pero menos aún para las mujeres solas, para las madres solteras, para las que habían cometido el pecado de amar al hombre equivocado. Pasaron la noche en un pequeño pueblo a mitad de camino. Isabel apenas durmió. Se quedó despierta mirando por la ventana del cuarto de pensión, viendo las estrellas, la misma luna que su hijo veía desde San Miguel. «Ya voy, mi amor», susurró a la noche. «Ya voy». Al día siguiente continuaron el viaje. El autobús descendía ahora por las montañas, dejando atrás el frío de las alturas y entrando en tierras más cálidas. Isabel sentía que el corazón se le aceleraba con cada kilómetro. Estaba cada vez más cerca de su hijo, cada vez más cerca de la redención que tanto anhelaba. Llegaron a San Miguel del Valle al atardecer del tercer día. Las campanas de la iglesia estaban sonando, marcando las 6 de la tarde. Don Emilio había avisado a Mateo mediante una nota que le dejó con el panadero. «Hoy regreso, prepárate para una sorpresa». Mateo había esperado todo el día en el mismo escalón donde siempre esperaba. Doña Carmen había intentado que entrara a la casa, que comiera algo, que hiciera su tarea, pero el niño se negó. Tenía un presentimiento, una intuición de que algo importante estaba por suceder. Don Emilio nunca le había dicho que prepararía una sorpresa. Tenía que ser algo grande. Cuando el autobús se detuvo en la plaza, Mateo vio bajar a don Emilio. Y detrás de él, moviéndose lentamente, con una maleta pequeña en la mano, vio a una mujer delgada, de cabello oscuro recogido en una trenza, con ojos grandes que buscaban ansiosamente entre la gente. Mateo se puso de pie lentamente. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. La mujer lo vio. Sus ojos se encontraron a través de la distancia, y en ese momento el tiempo se detuvo. «¿Mamá?», susurró Mateo, aunque sabía la respuesta en lo más profundo de su alma. Isabel dejó caer la maleta. Las lágrimas corrían por su rostro sin control. «¡Mateo!», gritó, y su voz se quebró en 1000 pedazos. El niño comenzó a correr. Corrió como nunca había corrido en su vida, con los brazos extendidos, con el corazón desbordándose de alegría. Isabel también corrió hacia él, con las fuerzas que no sabía que tenía, con el amor que había guardado durante 5 años. Se encontraron en medio de la plaza. Mateo se lanzó a los brazos de su madre y ella lo atrapó. Lo levantó del suelo a pesar de su debilidad. Lo apretó contra su pecho como si nunca más fuera a soltarlo. Ambos lloraban, reían, se abrazaban con desesperación.
Mamá, 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 repetía Mateo una y otra vez, como si temiera que fuera un sueño, como si al decir su nombre pudiera mantenerla real. Mi niño, mi amor, perdóname, perdóname, sollozaba Isabel, besándole la cabeza, las mejillas, las manos. La gente del pueblo comenzó a reunirse alrededor. Algunos lloraban, otros sonreían, otros simplemente observaban en silencio ese momento de amor puro. Don Emilio se quedó a un lado, secándose las lágrimas con su pañuelo viejo. Su trabajo estaba hecho. La carta había llegado a su destino. Doña Carmen salió de su casa al escuchar el alboroto. Cuando vio a su hija abrazando a su nieto, su rostro pasó por 100 emociones diferentes. Había dolor, resentimiento, pero también algo que parecía alivio. Caminó lentamente hacia ellos. Isabel la vio y se puso de pie, todavía sosteniendo a Mateo con un brazo. «Mamá», dijo Isabel en voz baja, «lo siento, siento todo». Doña Carmen no dijo nada durante un momento largo y tenso. Luego, con un suspiro profundo que parecía salir de lo más hondo de su alma, extendió los brazos y abrazó a su hija. No dijo te perdono, no dijo te extrañé, pero el abrazo lo dijo todo. Los tres se abrazaron en medio de la plaza. La abuela, la madre, el niño. 3 generaciones unidas por el amor y el dolor, separadas por las circunstancias, reunidas por la esperanza. Esa noche, Isabel durmió en su antigua habitación en la casa de doña Carmen. Mateo se negó a separarse de ella ni un segundo. Se acostó a su lado, con su cabeza en el pecho de su madre, escuchando el latido de su corazón, asegurándose de que era real. Isabel lo acarició hasta que se quedó dormido, y luego siguió acariciándolo, mirándolo, grabando cada detalle de su rostro en su memoria. Los días siguientes fueron de adaptación. Isabel tuvo que explicarle a Mateo sobre su enfermedad, sobre por qué se había ido. El niño escuchó con atención, haciendo preguntas, llorando a veces, pero siempre sosteniendo la mano de su madre. Poco a poco comenzó a entender que ella no lo había abandonado por falta de amor, sino por exceso de él. Doña Carmen y Isabel tuvieron conversaciones largas y difíciles. Hubo lágrimas, hubo palabras duras, hubo silencios incómodos. Pero también hubo perdón, lento y doloroso, pero real. La anciana comenzó a entender que había juzgado a su hija con demasiada dureza, que ella también había contribuido a su partida con sus palabras crueles. Isabel comenzó a recuperar fuerzas. El amor de su hijo era la mejor medicina. Empezó a ayudar a doña Carmen en la casa, a cocinar, a coser. El pueblo, que al principio la había recibido con miradas de juicio, poco a poco fue aceptándola de nuevo. La maestra Rosario la visitó y le ofreció trabajo como ayudante en la escuela. El padre Agustín la bendijo y le dio la bienvenida de regreso a la comunidad. Mateo cambió completamente. El niño triste que esperaba en el escalón se convirtió en un niño radiante. Sonreía todo el tiempo, hablaba sin parar, llevaba a su madre de la mano a todos lados para presentarla con sus amigos. En la escuela, su rendimiento mejoró. La maestra comentó que era como si una luz se hubiera encendido en su interior. Don Emilio visitaba la casa con frecuencia. Se había convertido en parte de la familia, el abuelo honorario que había hecho posible el milagro. Mateo lo abrazaba cada vez que lo veía y le decía, «Gracias, don Emilio, gracias por encontrar a mi mamá». Una tarde, 3 meses después del regreso de Isabel, don Emilio estaba terminando su ruta de reparto cuando Mateo lo interceptó en la calle. El niño llevaba un sobre en las manos. «Don Emilio, tengo otra carta para entregar». El cartero sonrió. «¿Para quién es esta vez?» «Para usted». Don Emilio tomó el sobre con curiosidad. Lo abrió y encontró un dibujo. Era una imagen de 3 personas, un niño, una mujer
y un hombre mayor con una bolsa en el hombro. Debajo, con letra cuidadosa, decía: Mi familia. Gracias por traer a mi mamá de vuelta. Te quiero, don Emilio. El viejo cartero sintió que las lágrimas comenzaban a brotar. Abrazó al niño con fuerza. Gracias, hijo. Este es el mejor pago que un cartero puede recibir. Esa noche, don Emilio colgó el dibujo en la pared de su casa, junto a las fotografías de su propia familia. Se sentó en su silla junto a la ventana y miró las estrellas. Pensó en Magdalena, en su vida como cartero, en todas las cartas que había entregado a lo largo de los años. Algunas habían traído buenas noticias, otras malas. Algunas habían cambiado vidas, otras se habían perdido en el olvido. Pero esta, la carta de Mateo, había sido la más importante de todas, porque no era solo una carta. Era un puente entre dos corazones separados. Era la prueba de que el amor puede sobrevivir a la distancia, al tiempo, al dolor. Era la confirmación de que su trabajo tenía sentido, de que cada sobre que llevaba en su bolsa contenía no solo papel y tinta, sino esperanzas, sueños, conexiones humanas. Los meses pasaron y se convirtieron en un año. Isabel se fortaleció completamente. Su enfermedad fue quedando atrás como una pesadilla distante. Consiguió trabajo permanente en la escuela, ayudando a la maestra Rosario con los niños más pequeños. Los niños la adoraban porque les leía cuentos con voces divertidas y les enseñaba a dibujar. Mateo crecía feliz. Ya no era el niño solitario que esperaba en el escalón. Tenía amigos, jugaba en la plaza, reía sin reservas, pero nunca olvidó lo que había vivido. Cada noche, antes de dormir, abrazaba a su madre y le decía: «Gracias por volver. Te quiero mucho». Un día, Mateo le pidió a don Emilio que lo llevara a la oficina de correos. Quería aprender sobre el trabajo de cartero. Don Emilio, encantado, le enseñó cómo se organizaban las cartas, cómo se leían las direcciones, cómo se planificaban las rutas. Mateo escuchaba fascinado, tomando notas en un pequeño cuaderno. «Cuando sea grande, quiero ser cartero como usted», dijo Mateo con seriedad. «Quiero ayudar a que las familias se reúnan. Quiero llevar esperanza como usted lo hizo». Don Emilio sintió una emoción profunda. Puso su mano en el hombro del niño. «Serás un cartero extraordinario, Mateo, porque conoces el valor de una carta, porque sabes que a veces un simple sobre puede cambiar una vida». Los años siguieron su curso. Don Emilio envejeció más, pero siguió entregando cartas hasta que su cuerpo ya no pudo más. Cuando finalmente se retiró, el pueblo entero organizó una ceremonia en su honor. Le regalaron una placa que decía: «A don Emilio, el cartero que entrega más que cartas, entrega esperanza». Isabel y Mateo estuvieron en primera fila. Cuando le tocó hablar a Mateo, ahora un adolescente alto y fuerte, se acercó al micrófono con una carta en las manos. «Don Emilio, cuando yo era un niño pequeño, le entregué una carta sin destinatario. Usted pudo haberse reído de mí, pudo haber tirado esa carta, pudo haber ignorado a un niño tonto con un sueño imposible. Pero no lo hizo. Usted tomó esa carta y movió montañas para entregarla. Y al hacerlo, me devolvió a mi madre, me devolvió mi familia, me devolvió mi vida. Hoy yo le entrego una carta a usted». Mateo se acercó y le dio el sobre a don Emilio. El viejo cartero lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una carta escrita con letra perfecta. «Querido don Emilio, las palabras nunca serán suficientes para agradecerle lo que hizo por mí y por mi mamá. Usted nos salvó a ambos. Nos dio una segunda oportunidad. Nos enseñó que el amor es más fuerte que cualquier distancia. Cuando sea mayor, voy a ser cartero. Voy a seguir su ejemplo.
Voy a entregar cada carta como si fuera la más importante del mundo, porque aprendí de usted que todas lo son. Cada carta lleva un pedazo del alma de alguien, una esperanza, un amor, una despedida, un reencuentro. Gracias por creer en un niño. Gracias por no rendirse. Gracias por ser el mejor cartero del mundo. Con todo mi amor y admiración, Mateo. Don Emilio no pudo contener las lágrimas. Abrazó a Mateo con todas las fuerzas que le quedaban. Isabel también se unió al abrazo. Los tres permanecieron así, en medio de los aplausos del pueblo, unidos por una historia que comenzó con una carta sin destinatario y terminó con una familia reunida. Esa noche, don Emilio regresó a su casa con el corazón lleno de paz. Se sentó en su silla junto a la ventana, miró las estrellas que brillaban en el cielo infinito y sonrió. Había cumplido su misión. Había sido un buen cartero, había entregado la carta más importante de su vida al corazón correcto. Y en algún lugar del universo, su esposa Magdalena también sonreía, orgullosa del hombre que había amado, orgullosa del mensajero de esperanza que nunca había dejado de creer en el poder de una simple carta, porque a veces la distancia más grande no se mide en kilómetros, sino en corazones separados. Y a veces, todo lo que se necesita para cerrar esa distancia es un mensajero que crea en el amor, un sobre blanco y un niño que se atreva a soñar. Si esta historia te acompañó hoy, regálanos un me gusta y comparte este relato con quien necesite un rayo de esperanza. Porque en este mundo donde todo va tan rápido, donde los mensajes se envían en segundos y se olvidan en minutos, todavía hay espacio para las cartas que tocan el alma, para los carteros que llevan esperanza y para los niños que esperan pacientemente el regreso de lo que aman. Y recuerda, nunca subestimes el poder de una carta escrita con amor, nunca dudes del valor de un mensajero que cree en su misión. Y nunca, nunca pierdas la esperanza de que el amor, por más lejos que esté, siempre encuentra el camino de regreso a casa.